Tú dime, ¿qué tal, camaradas, compañeros? Muy buenos días. Eh, Les envío un abrazo y mis mejores deseos en esta mañana un poco fría, a unas horas de que concluya el 2024 e iniciemos un nuevo ciclo, el 2025. Con este abrazo que les envío y mis mejores deseos, vamos a hacer algunos comentarios sobre cómo nos pinta el 2025. Primero quiero hacer una breve, muy breve remembranza acerca del ESME, de cómo nace el ESME. Todos sabemos que el sindicato se crea el 14 de diciembre de 1914. Habían pasado escasa una semana de que los ejércitos zapatistas y los ejércitos de Villa habían entrado a la Ciudad de México y habían puesto en fuga a la tendencia burguesa de la Revolución Mexicana encabezada por Venustiano Carranza. Esto es muy importante resaltarlo porque nos muestra cómo el sindicato y sus dirigentes de aquella época actuaron con mucha cautela, con mucho cálculo acerca de cuáles eran las mejores condiciones. Pudieron haber creado el sindicato en diciembre, a inicios de diciembre, pero se esperaron a que entraran las fuerzas de Villa y de Zapata para de inmediato reunirse y convocar a la creación del ESME. Les vamos a mostrar ahí las primeras actas del ESME, en donde se muestra cómo primero nace el sindicato. Eso fue el 14 de diciembre de 1914, pero no tenía el nombre del ESME, ¿sí? No tenía el nombre del ESME, se llamaba Sindicato de Obreros y Empleados del Ramo Eléctrico. Eso fue el 14 de diciembre. En la siguiente asamblea, que ustedes van a ver ahí el acta original, eh, lo que podemos observar es de que se menciona a ese sindicato de obreros y empleados del ramo eléctrico, ¿sí? Y no va a ser sino hasta el 21 de diciembre, y ahí está el acta original en imagen TIFF, que a propuesta de Antonio Arceo, que fue uno de los fundadores, la Asamblea resuelve el 21 de diciembre que el sindicato que se ha creado reciba el nombre de Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero fue hasta ese día, 21 de diciembre. ¿Por qué hago estos comentarios? Porque ese SME que nace el 14 de diciembre de 1914 y que se autoproclama Sindicato Mexicano de Electricistas hasta el día 21 de diciembre, en pleno proceso revolucionario, era muy diferente al que conocimos los que, como un servidor, muchos otros, entramos a laborar a mediados de la década de los 70. Muy diferente. Sí, en efecto, el primer secretario general fue Luis R. Ochoa, pero el gran organizador fue Ernesto Velasco, José Ernesto Velasco Torres, cuyos restos finalmente encontré, descubrí después de una ardua investigación en el Panteón Americano, ese que está sobre la México-Tacuba, antes de llegar al Metro Panteones. Ese sindicato, que nació el 14 de diciembre y que se proclamó Sindicato Mexicano de Electricistas el 21 de diciembre, eh, era muy diferente al que conocimos nosotros. Primero, no había reelección, ¿eh? No había reelección consecutiva. Los dirigentes, y en este caso Luis Rocho, Ernesto Velasco y otros, duraban en el cargo sindical, duraban 4 meses, no más, no más. Esa era la democracia que practicaba el ESME. Las asambleas eran
cada semana. Y si no bastaba, a veces había los fines de semana asambleas, pero regularmente sesionaban todos los miércoles. Duraban en el cargo 4 meses, no como ahora, Martín Esparza, 5 años, y muy probablemente vaya por otra reforma a los estatutos que han sido completamente fracturados, destrozados, y eran unos estatutos muy democráticos que venían de aquella época. Los dirigentes duraban 4 meses. No cobraban un solo quinto, no cobraban un solo centavo, ¿sí? No había jornada, simplemente laboraban, entraban a laborar y después de laborar se iban a lo que fue el local original, no en el que inicia el ESME, sino el que para el mes de enero finalmente logran contratar lo que era un antiguo cine, el Cinema Star, y ahí fueron las asambleas históricas del Sindicato Mexicano de Electricistas y no tenían jornada, ya lo dije, sesionaban cada semana. En fin, era otro sindicato, muy diferente al sindicato que conocimos todos nosotros. Bueno, ¿cómo nos pinta el 2025? ¿Sí? ¿Qué nos espera con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? ¿Sí? Como estamos viendo, el contexto internacional está muy, muy complicado. Hay una disputa en ciernes, algunos investigadores, gente muy brillante como Alfredo Jalife, señalan que estamos en una guerra híbrida y algunos hablan de esta guerra híbrida como la tercera guerra mundial. ¿Sí? Estamos viendo que la zona de conflicto está en el Medio Oriente, en todo ese medio asiático, y hay una disputa real que ha roto con la hegemonía que tenía el imperialismo norteamericano desde los años 40 a nuestras fechas. Podemos hablar entonces de un mundo tripolar en el que se muestran a la cabeza no solo no solo el gobierno de los Estados Unidos, sino China, Rusia, la India y el conjunto de países y de gobiernos que están agrupados en ese organización llamado BRICS, que es Brasil, China, Rusia, la India, y que se han sumado a esta organización que disputa el control mundial muchos otros países. Entonces, el contexto pinta muy complicado. Pero a su vez, esa es la contradicción dialéctica, muestra que tenemos una gran oportunidad con el gobierno de la doctora. Estamos atados a un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, dependemos de ese comercio en más de un 80%. Somos un país con enormes desigualdades sociales, pese al enorme trabajo realizado durante el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que saludamos con mucho respeto. Seguimos siendo un país maquilador y exportador de mano de obra. Allá en los Estados Unidos hay un poco más de 20 millones de mexicanos y algunas decenas más de trabajadores de Latinoamérica. Se detuvo el saqueo de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad y nacionalizamos el litio. Estos datos los vamos a ir a lo largo de los siguientes meses analizando con mayor detalle, con mayor énfasis, pero queremos resaltar este marco contradictorio en el que se está moviendo ya el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta no va a avanzar hacia la renacionalización del sector energético, en este caso Comisión Federal y Petróleos Mexicanos. Lo ha dicho claramente, se va a conservar el 54% en la generación
y el 46% va a seguir en manos privadas. Quizás sea esto lo que pueda ayudarnos a entender el por qué el presidente no dio ese paso tan importante que todos esperábamos, porque implicaba recuperar la exclusividad de la nación y expulsar la participación del capital privado en el caso del sector eléctrico encabezado por la Comisión Federal de Electricidad. Pero un dato muy relevante al que debemos ponerle toda nuestra atención, está precisamente en el hecho de los enormes recursos de los que va a disponer la Comisión Federal de Electricidad en este próximo ya, unas horas, 2025. Ustedes van a ver ahí unas tablas, ¿sí?, tomadas de las conferencias matutinas, en donde se compara los 19,000 millones de dólares que recibió en el sexenio del presidente López Obrador la Comisión Federal de Electricidad frente a los 23,000 millones, haciendo 23,000 millones de dólares, haciendo énfasis en el destino de esta inversión, en la generación, en la distribución y en la transmisión, en lo fundamental. Es decir, se va a continuar fortaleciendo Comisión Federal de Electricidad. Y cuando yo hablo de este presupuesto que viene del periodo de López Obrador y que crece de manera muy importante para los 6 años que va a durar en su cargo la presidenta Claudia Sheinbaum, estoy hablando de posibilidades reales de alcanzar la famosa reinserción laboral. Ahí están los documentos. Estoy viendo aquí en otra pantalla 23,400 millones de dólares frente a los 19,992 millones de dólares que fue durante el periodo de nuestro presidente López Obrador. ¿Eso qué significa? Significa que hay recursos, que no solo se fortalece Comisión Federal, sino que se expande Comisión Federal de Electricidad, y eso nos abre un nicho muy, 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 muy provisorio, ¿sí? Entonces, no va a haber renacionalización, vamos a convivir con el sector privado en la generación, y esta es otra de las razones del por qué no se avanzó, por qué López Obrador no avanzó hacia recuperar los bienes que ilegal e inconstitucionalmente le fueron entregados a esa empresa subsidiaria de Motengil, la generadora Fénix, con los cuales Martín Esparza selló la mayor traición al sindicato mexicano de electricistas. Aprovecho para decir que no es como ellos dicen, que tuvieron que dar ese paso para poder salvar el registro del desmés. Esa es la peor mentira que hemos escuchado en los últimos 15 años, ¿sí? No se requería avanzar en la privatización para salvar el registro del desmés. No se requería, ¿sí? En absoluto. Eso fue un negocio tramado entre Martín Esparza y Peña Nieto para garantizarse un nicho de inversión que finalmente no fructificó porque no se pudo concretar ese acuerdo para compra-venta de energía eléctrica a Comisión Federal de Electricidad durante un periodo de 30 años. El negocio ahí se les cayó, pero les quedó un nicho de negocio. Eso es indiscutible, ¿no? Entonces, en esa perspectiva nos vamos a mover, pero lo que quiero resaltar es que en estas condiciones, con ese nivel de inversión, se abre una gran ventana de oportunidad para alcanzar la reinserción laboral, pero no precisamente en los términos que quisiéramos. Y esto hay que dejarlo muy claro, y con ello paso a la parte que tiene que ver, como un buen ejemplo, a un foro que recientemente organizó la senadora Laura Isel Castillo Juárez, a la cual tuve el gusto de conocer durante mi periodo de diputado federal, que el pasado 14 de diciembre organizó como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Senadores, y en donde fue invitado el FAO y especialistas en el tema energético. Bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero quiero destacar a través de un pequeño video que rescatamos de ese foro
Pues en este foro, la senadora y presidenta de la Comisión de Energía presentó una propuesta que, en mi opinión, fue consultada con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esa es mi opinión, de crear, dijo ella, de crear cooperativas para avanzar en la reinserción laboral. Y escuchemos el video. Es un video que dura, en esta parte que estoy resaltando, algunos minutos. Les pido su atención para él. ¿Sí? Tienen también diferencias al Agregadamente, interior. quiero señalar Para que el esa propuesta rescate de de la... esta industria tendrá que llegar, como se ha venido considerando y como es un hecho, a los lugares más recónditos de nuestro país donde se requiere esta energía. Por eso es que también fue la compra de estas plantas de Iberdrola en 6.200 millones, sin considerar como deuda, que esto fue fundamental para recuperar esta capacidad para la generación de electricidad por parte del Estado, con lo que se está generando este 54% y que el 46% restante, decimos, es un gran pastel donde puede participar desde luego la iniciativa privada, pero donde también se pueden generar estas cooperativas para lo que sería el desarrollo de estas actividades, en lo cual ustedes podrían tener un papel importante para desarrollar un potencial que se debe de estar explorando para lo que sería este tipo de alternativas de carácter social con la visión que se tiene desde la propia cuarta transformación. Por ello, lo de el servicio de internet es básico, porque si no hay energía eléctrica, pues cómo vamos a poder tener internet y cómo va a poder llegar el internet a los lugares más recónditos de nuestro país y tomar en consideración, desde luego, la necesidad de esta intercomunicación, de que tenemos en estos momentos que estar comunicados, y a partir de esta comunicación en el internet pues podemos asistir a cursos, se puede elevar lo que es la educación y se pueden hacer muchas cuestiones para tener acceso a la cultura y toda una serie de servicios importantes. Y bueno, pues como ustedes bien lo saben, durante lo que fue todo... Bueno, ahí está. Ahí está el video. Ustedes lo van a poder revisar y volver a escuchar las veces que sean necesarias en este video que estamos editando en este momento. Y ahí se escucha claramente cuál es la propuesta que hace la senadora Laura Itzel del Castillo, hija del reconocido dirigente histórico Eberto Castillo, cuando nos dice, en ese pastel va a estar la iniciativa privada, pero también pueden estar ustedes, refiriéndose al ESME, refiriéndose a los electricistas. Dijo, a través de cooperativas. Ahí está, ¿eh? La propuesta no es una propuesta inventada, lo dice ella, lo dice la senadora que es presidenta de la Comisión de Energía, y mi comentario es para de el que esa propuesta fue consultada. Ese es mi comentario. Fue consultada con la presidenta Claudia Sheinbaum para plantearnos, para hacernos una propuesta desde su gobierno para resolver el tema de la llamada reinserción laboral. El tema requiere mayor análisis, pero quiero fortalecerlo con el siguiente comentario. En octubre y noviembre del 2020, nuestro presidente López Obrador presentó esa misma propuesta. Esto es lo interesante. Cuando a pregunta expresa en esas dos conferencias matutinas, una en octubre del 2020, la otra al mes siguiente, noviembre de 2020, a pregunta expresa de los reporteros de cómo resolver el tema
de la reinserción laboral, el presidente dijo eso, a través de una cooperativa que puede atender las necesidades de Comisión Federal de Electricidad, tanto en materia de transmisión como de distribución. Ahí están los videos que hemos rescatado y que ustedes van a poder eh, analizar. Vamos a comenzar con el video del 13 de octubre. Adelante. Y estamos resolviendo lo de sus créditos hipotecarios. Ese es un compromiso que se hizo. En fin, vamos a seguir avanzando. ¿Se podrá dar una respuesta pronto, señor presidente? Sí, vamos a tener una respuesta pronto. Ayer precisamente que vinieron y que se manifestaron, uno de los grupos dio instrucciones a Leti Ramírez, que está aquí, para que los pusiera en comunicación con la secretaria de Energía, con Rocío Nale, que ella se va a hacer cargo de atender este asunto. Ya lo está haciendo, pero hay algunas diferencias al interior del mismo gobierno. Que se pueden arreglar finalmente, ¿no? Que se pueden arreglar, claro que sí. Gracias. Siempre y cuando se procure que haya justicia. Muy bien. Bueno, ahí está. Este es el primer video, el video del 13 de octubre del 2020. El presidente fue muy claro, dijo y habló de la propuesta de una cooperativa. Pero más adelante, el 16 de noviembre, fue mucho más específico en el tema. Vamos a escuchar lo que nos dijo el presidente en relación a su propuesta de una cooperativa en noviembre de 2020. Adelante. Que tienen también diferencias al interior. Nosotros queremos que de manera democrática elijan a sus representantes. Ya hicieron una elección, parece que se impugnó y se tiene que hacer otra, y tienen que ser los trabajadores los que decidan de manera libre, democrática, quiénes deben ser sus representantes. Y una vez que se tenga la representación, pues buscar opciones alternativas, seguirlos ayudando. Ya con el quitar las hipotecas se les está apoyando, se les va a apoyar también con todo lo que tiene que ver con la salud, los pendientes que haya y el procurar que se integre una cooperativa y que ellos puedan dar servicio de mantenimiento a la Comisión Federal de Electricidad, ayudarlos en todo, pero se necesita el que se unan en la medida de lo posible. Yo haría ese llamado a todos los trabajadores, ¿no? Que no abona, no ayuda el que haya división, que tienen que buscar la unidad, ¿no? De manera democrática, y que cuenten con nosotros. Vamos a apoyar en todo lo posible. Sobre la denuncia, pues eso es un asunto de la Fiscalía General de la República. Le corresponde a la Fiscalía atender esto. Sobre eso, presidente. Bueno, ahí están los dos videos. El primer video del 13 de octubre de 2020, el segundo video del 16 de noviembre de ese mismo año, y en ambos el presidente señala como una de sus propuestas la cooperativa. Él nos dice, ya estamos resolviendo el tema hipotecario, ¿sí? Dice, se van a liberar las hipotecas que durante el periodo de Peña Nieto se frenaron para obligar a los trabajadores a retirar sus demandas, ¿sí? Finalmente, con su llegada, el presidente toma la decisión, él toma la decisión para liberar las hipotecas y con eso, digamos, proteger el mayor
patrimonio que tiene un trabajador, particularmente un trabajador electricista, que es la propiedad de sus casas. Pero después, a continuación, dice, propongo una cooperativa. Y de manera más precisa, el 16 de noviembre de 2020, señala que es una cooperativa que puede atender necesidades en materia de transmisión y de distribución. ¿Sí? Esa fue la propuesta que manejó el presidente prácticamente desde su llegada para resolver el tema de la reinserción laboral. Pero no le hicimos caso. Esa es la verdad. Se prefirió soslayar esa propuesta, algunos aduciendo de que va a ser lo mismo que las cooperativas que se le dieron a Alejandro Muñoz, va a ser lo mismo que la cooperativa de Martín Esparza, y nunca se pusieron a analizar, aunque esto yo lo comenté, que podía ser una cooperativa de participación estatal mayoritaria. Escúchese bien, una cooperativa de participación estatal mayoritaria, como está actualmente asentado, como está actualmente asentado en la ley de cooperativas. ¿Sí? Ese tema lo vamos a desarrollar de manera mucho más amplia en el curso de las siguientes semanas, ya en el 2025, pero aquí quiero establecer esa relación entre la propuesta que hace la senadora Laura Isel Castillo con y en su carácter de presidenta de la Comisión de Energía, que no es una ocurrencia de ella. Estoy convencido de que esa propuesta la consultó previamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, esa es mi hipótesis, ¿sí? Y eso fue lo que le permitió hacer una propuesta, en este caso, en este foro de desafíos del sector eléctrico durante el periodo que se va a inaugurar con el nuevo presupuesto en el 2025. Todo esto lo he documentado muy bien. Ahí están los videos, tanto el de la senadora como el del presidente López Obrador, en octubre, noviembre del 2020, para mostrar que no es una ocurrencia y que estaríamos cometiendo un grave error si ignoramos esta propuesta. Eso lo dije desde hace ya algunos años, de que la propuesta que nos presentase el gobierno en su momento, teníamos que tomarla y aprovechar para profundizar en otro tipo de propuestas, pero no ignorarla, como me parece que está ocurriendo. Mi propuesta es, y lo digo de manera muy subrayada, tomémosle la palabra al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y demandemos la creación de una cooperativa que en este caso, y de eso me hago responsable argumentalmente, tendría que ser una cooperativa de participación estatal mayoritaria. Y de manera paralela, pero dando ya ese primer paso, planteemos nuestras propias alternativas, que en mi opinión, como lo he señalado en los últimos meses, desde el año pasado especialmente, puede darse a través de una subsidiaria en la zona centro o a través de una filial también en la zona centro. Cada una de estas, subsidiaria o filial, tiene sus particularidades, pero básicamente la alternativa de solución para el tema de la reinserción laboral puede ser a través de cooperativa, puede ser a través de una subsidiaria o puede ser a través de una filial. Pero tomémosle la palabra a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando a través de la senadora Laura Isel nos propone una cooperativa, demandando que sea una cooperativa de participación estatal mayoritaria, porque también hay cooperativas de participación estatal minoritaria, ¿sí? Pero hacer caso omiso de esta propuesta es dejar que también pase el tiempo, como pasó desde el 2020 a la fecha, en la que estando en la mesa esa propuesta la ignoramos o fue ignorada en su momento por quien
se reclamó a sí mismo como el único interlocutor. Y no voy a entrar en esos detalles, no me interesan, voy al grano y voy a la esencia del problema. Porque eso de esperar que haya un decreto para crear nuevamente a Luz y Fuerza del Centro, me parece que es una idea que no tiene sustento. ¿Con qué zona y materia de trabajo? ¿Con qué contrato colectivo de trabajo? ¿Con qué afiliación? El SUTER controla esa zona y materia de trabajo, la que ocupaba, la que tenía Luz y Fuerza del Centro. ¿Sí? Pero esa es la situación que hay y quiero subrayar, hay que tomarle la palabra a la propuesta que nos hace la senadora Laura Isel, que consultó esa propuesta con la doctora Claudia y que digamos, sentémonos a analizar esta propuesta, pero también abramos el abanico de opciones para la reinserción laboral. Esa es mi propuesta y a eso obedece en lo central este video. ¿Sí? Ustedes van a tener oportunidad de analizar lo que estoy señalando, de referirse de manera más específica y con más calma a lo que propuso la senadora, a lo que dijo nuestro presidente en octubre de 2020, a lo que volvió a subrayar en noviembre de 2020 y que cada quien saque sus propias conclusiones. Yo estoy anticipando cuál es mi propuesta. Y finalmente quiero terminar con lo siguiente. 2025 va a ser un año de muchísima actividad para los electricistas democráticos. Y nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a quienes estamos organizados como una coordinación horizontal, en donde hay compañeras y compañeros de diferentes grupos, de diferentes posiciones. Tenemos un objetivo común que lo hemos plasmado en un documento que presentamos a la Presidencia de la República, que entregamos en Palacio Nacional el día 26 de noviembre. Ahí está, son varias páginas, ya nos dieron respuesta. Terminamos de entregar este documento a diferentes secretarías de Estado, a diferentes órganos desconcentrados, particularmente en este caso me estoy refiriendo al INDEP, en donde ya hemos tenido algunas reuniones para ir avanzando en la solución de los temas que ahí están planteando y que ustedes van a poder analizar y leer con más calma. Ahí está el documento, lo estamos haciendo público para conocimiento de todos y de todos ustedes, ¿sí? Y termino con lo siguiente. El 2025 va a ser entonces el año en el que podamos concretar esa ansiada reinserción laboral y que demos un paso importantísimo para recuperar al Sindicato Mexicano de Electricistas que está en manos de los charros. Va a aparecer aquí en pantalla un documento en el que se está notificando ya, o ya fue notificado, Martín Esparza y su mafia sindical, dirigido a tres entes. Uno, al Sindicato Mexicano de Electricistas, representado por Martín Esparza. El segundo, dirigido a la Comisión Autónoma de Justicia. Y el tercero, que es el mismo, a la Comisión Electoral del ESME. Es una notificación para que responda en términos de ley a la demanda por fraude electoral en la que ha venido asentando su control del ESME, Martín Esparza, el charro empresario, en estos últimos años. Volvamos al origen del ESME, recordemos que los dirigentes duraban 4 meses en su puesto y después se tenían que regresar a ocupar un sillón en ese cinema, el Salón Star, en donde el ESME sesionó durante el periodo histórico en el que realizamos 3 grandes huelgas, incluida la huelga general de julio-agosto de 1936. Entonces, ahí está esta idea que estamos manejando de recuperar la historia para darle toda la actualidad que tiene a la fecha.
Vamos por la reinserción laboral y vamos para el próximo año a recuperar al ESME controlado por ese charro empresario y su mafia sindical. Martín está emplazado judicialmente y está emplazado ya sindical y laboralmente. El turno es de nosotros, los trabajadores electricistas democráticos, lo mismo que sean cooperativistas, ex trabajadores, jubilados, pensionados, de compensación por renta vitalicia, todos debemos tomar esa bandera de la reinserción laboral en los términos que estamos planteando, tomarle la palabra al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sentarnos a discutir las características de esa cooperativa, darle la perspectiva de una cooperativa de participación estatal mayoritaria y de manera paralela mostrar nuestras opciones que pueden ser a través de una subsidiaria o de una filial. Pero no nos quedemos cruzados de brazos, ni ignoremos lo que es una propuesta que nos fue planteada desde que estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre, noviembre del 2020. De mi parte, compañeras y compañeros, me despido, les mando un muy fuerte abrazo, mis mejores deseos de salud, de bienestar, de paz para todas y todos ustedes. Que disfruten mucho estos días. Hasta pronto.